Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy acá el día de hoy porque Papá Noel decidió que nos hemos portado tan bien este año que decidió lanzar las canciones que van a competir en Benidorm Fest 2023. Así que voy a hacer este video reaccionando a las 18 canciones que van a competir. Vamos a ver quién va a ser el o la sucesora de nuestra Queen Chanel, quien consiguió el mejor resultado que ha tenido España en todo el siglo XXI. Debo confesar que no conozco a los 18 artistas que van a competir este año. Esperaba nombres un poquito más famosos. Solo conozco a Charón porque soy fanático de Drag Race España. A Alfred García porque representó a España en 2018 con una canción que desearía poder olvidar. Y también conozco a Blanca Paloma porque impresionó a todos con su canción en Benidorm Fest en 2022. Así que voy a escuchar las canciones, voy a dar mis impresiones iniciales y vamos a ver si hay algún nombre que nos suena como ganador o no. Veamos. El primer nombre que tenemos es Agoney, que interpreta Quiero Arder. Vamos a ver. Ahora que ha vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver. ¡Wow! ¡Qué buen comienzo! Agoney, Quiero Arder. Si tuviese que resumir esta canción en dos palabras, diría fierce, feroz, y vozarrón, porque wow, qué voz. Me encantó, me encantó. No necesariamente es la clase de música que yo escucho, pero me pareció, actitud, energía, muy entretenida. Me la imagino en vivo y creo que va a ser muy entretenida. Me la imagino con bailarines, con una buena coreo. Y creo que va a resaltar aún más esta canción que ya de por sí es muy buena. El único contra que diría, em, sobre todo cuando dice arde, me recuerda mucho a Israel 2022 Eurovisión. You Know I Am. Suena muy parecido. Yo le daría 9 puntos de 10. Excelente comienzo. Me encantó esta canción. La quiero volver a escuchar, definitivamente. Espero dedos cruzados porque le vaya bien. Ok, ahora vamos a ver a Alfred García con Desde que tú estás. Desde que tú estás, todo lo que era ahora es algo nuevo, todo a ras de tierra. ¡Qué grata sorpresa! Debo confesar que mis expectativas con él eran bajísimas porque esa balada de 2018 me pareció diabólica, mala, muy mala. Eh, pero esta canción mucho mejor, o sea, pasamos de 1 a 100. Me parece sólida. mm, puede ser un poco balada genérica, pero tiene su giro, su toque. Me parece bien hecha, muy bien interpretada. Me gustó la letra. Eh, yo le daría un sólido 8 de 10. No me molestaría si gana. Y me parecería una linda historia si regresa a Eurovisión 5 años después para tener su revancha con una canción mucho mejor. Bien, muy bien. Ahora vamos a escuchar Yo Quisiera de Alice Wonder. Yo quisiera parar el tiempo, pero no puedo. Wow, intensa. Esta canción muy, muy buena. Cuánto talento. Wow. Esta canción probablemente gane el voto del jurado. Es una canción, es arte puro, la letra es hermosa, la interpretación, el piano, el sentimiento. Conociendo España, creo que esta canción va a ser una de las favoritas. Así que creo que el público también va a votar por esta canción. Así que creo que esta canción podría ganar. El único problema es que
si gana y si representa a España en Eurovisión. Creo que el hecho de que sea en español le jugaría un poco en contra. Pero eso es una batalla que se verá eventualmente si es que gana en febrero. Por ahora, el producto que estamos evaluando para Benidorm es perfecto. Yo le daría 9 de 10. Muy buen trabajo, Alice Wonder. Te felicito. Ok, la próxima canción es Flamenco de Aritz Aren. Vamos a ver. We dance slow, I'm losing myself to un eco de amor. Flamenco, te busco y te encuentro, me das, yo me acerco a tu corazón. La persona que escribió esta canción pensó, ¿cuáles son todos los clichés que se me ocurren de España? Los anotó en un papel, los tradujo al inglés y creó esta canción, claramente. Esta canción fue hecha tratando de meter todos los conceptos tradicionales con los que asociamos a España en inglés, cosa de que alguien en Suecia, alguien en Grecia, alguien en Rumanía, escuche la canción y piense, ah, España, latino, flamenco, y vote por ella. Lo cual me parece astuto desde un punto de vista de marketing, pensando en Eurovisión, pero como amante de la música, esta canción es, perdón, pero me parece un poquito basura. Eh, Aritz Aren claramente es increíblemente atractivo y sensual, así que eso va a hacer que llegue lejos. Si es que gana, no me sorprendería. De nuevo, pensando en a quién le puede ir bien en Eurovisión, esta canción podría ser bastante exitosa, pero no es de mi gusto. Yo le daría 4 puntos de 10. Perdón. Pero no podría darle más que eso. A continuación tenemos a Blanca Paloma, que regresa con Ea Ea. ¿Será otra balada? Vamos a ver. Lagrimitas del Nilo, noche en plena. Mi niña, cuando me muera, que me entierren en la luna. Creo que fue una decisión muy inteligente no interpretar otra balada, porque como ya sabemos, chiste repetido sale malo. Creo que esta canción va a ser otro hit con el jurado. Creo que nuevamente el jurado le va a dar muchos puntos a esta canción. Es una canción que líricamente es muy tradicional, pero que intenta modernizarse con la fusión con esos sonidos un poco más electrónicos. Honestamente no sé si es tan exitosa esa fusión entre lo antiguo y lo moderno, o lo tradicional y lo moderno. Pero me parece una buena canción, valiente. Qué bueno que Blanca Paloma se atreva a innovar. No es mi favorita. Personalmente le daría 6 puntos de 10, pero porque no logró mantener mi atención y no es una canción que quiera volver a escuchar una y otra vez como me ha pasado con otras canciones de la preselección. Solamente por eso. A continuación tenemos un grupo femenino, FM, con Uff. Vamos a ver. Yeah, you're falling, I'm riding way higher. 'Cause then I go woof, better than you. Showing my move. I'm a. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Es la clase de música que me gusta escuchar. Creo que fueron muy astutas, o quien sea que fue el compositor de esta canción, pero creo que esta canción fue escrita pensando en su atractivo internacional. Por eso escuchábamos tantos términos, mucha de la canción era en inglés. Obviamente si recordamos por las reglas de Benidorm,
hay un máximo de la letra de cada canción que puede ser en inglés, no puede ser más que eso. Y creo que ocuparon muy bien ese recurso. Es una canción pegajosa, movida, me gusta mucho. Creo que depende de ellas que también les va. Creo que si son capaces de cantar bien en vivo y hacen una puesta en escena que sea memorable, entretenida, con coreografía, creo que les podría ir muy bien. Creo que el público votaría por esta canción, ¿por qué no? Y posiblemente si lo hacen bien, el jurado también podría apoyarlas. Me gusta mucho, le daría 9 de 10. Muy bien. La siguiente canción en nuestra lista es Famous, que interpreta La Lola. Uf, vamos a ver. La Lola, todo lo que pisa, todo lo que toca, lo controla. La Lola, cuando va a la pista y algo se dan. Claramente esta canción fue incluida para darle el toque latino a la preselección. Me da risa porque obviamente yo también soy latino, así que escuchando esta canción todo el rato sentía que era como si le hubieses pedido a inteligencia artificial, si hubieses dicho, inteligencia artificial, hazme una canción hit del verano latino, creo que este hubiese sido el resultado. La letra eran todos los clichés de la música latina que estoy acostumbrado a escuchar acá. Pero bueno, esa es mi percepción. Pero no sé si alguien en España disfrutará más que yo. A lo mejor porque no están tan expuestos a esa música como yo. Me pareció movida, entretenida. Es una canción inofensiva. Pero no sé qué tanto atractivo vaya a tener ni para el jurado ni para el público. Así que no apostaría por esta canción ni siquiera para llegar a la final. Yo le daría 6 puntos de 10. Y honestamente, si esta canción por algún motivo gana, me daría un poquito de vergüenza. Y la próxima artista es Fusa Nocta con Mi Familia. Veamos. Mírate, que me duele la carita. Ay, lo guapa que la tengo. Me ha dicho mi abuelita. Me gustó. No creo que sea la canción ganadora, pero creo que para la gente de España esta canción es un poco más de lo que ya están acostumbrados a escuchar siempre. Suena muy tradicional, con un toque moderno, para darle ese toque moderno de año 2022-2023. Pero creo que lo tradicional que es le va a jugar un poco en contra. Creo que esta es una canción que tal vez los jurados puedan darle un puntaje importante, pero no creo que el público vaya a favorecerla mucho. A mí me gustó. El final se volvió sí un poco monótono. Así que creo que en este caso depende de la puesta en escena, qué tan exitosa vaya a ser o no, si vaya o no a pasar a la final. Esta canción le daría 7 de 10, aceptable, decente, entretenida, pero no creo que sea la mejor. Ahora vamos a ver José Otero con Inviernos en Marte. Buen nombre, me gusta. Los que no pueden tocarse sin su otra mitad, sin su otra mitad. Tu recuerdo nunca se va, y no te reías al bailarme. Tu recuerdo nunca se irá. Los primeros probablemente 30 segundos de la canción, lo que pensaba era, esta canción suena como, como las baladas que España está acostumbrado a enviar, que terminan en último lugar. Pero luego, a partir de los 30 segundos en adelante, la canción se empieza a volver más interesante. Así que en su conjunto, los 3 minutos de canción, me pareció sólido. Me pareció una canción interesante, muy buena letra,
Creo que canta bien, probablemente en vivo suene igual de bien. Creo que esta canción le va a ir bien. Creo que el jurado le va a gustar, el público le va a gustar. No me sorprendería si gana Benidorm. No es de mi gusto, porque no me gusta mucho esta balada moderna. No sé, no me gusta mucho, pero me parecería muy digno y muy aceptable, muy profesional para Eurovisión. Así que no estaría indignado si esta canción gana. A continuación tenemos a Carmento, una solista que interpreta a Quiero y Duelo. Vamos a ver. Que te vuelva a levantar. ¿Y qué más vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver y distinguir. Me pareció una canción muy profesional. Es una canción tradicional pero moderna. Creo que este es el tipo de canción que fue hecha para los jurados. Creo que esta es una canción que los jurados les van a dar un puntaje muy generoso. No es la canción más emocionante, pero si la escuchas concentrándote en ella, creo que genera una atmósfera muy grata, es muy grata de escuchar. Con los ojos cerrados, rítmicamente. Estoy seguro que en vivo va a sonar igual de bien, que canta bien en vivo Carmento. Así que muy bien ahí. Esta canción no es la ganadora, por supuesto. Apostaría por eso, pero tiene un lugar totalmente merecido en esta preselección. Es una canción sumamente profesional. Es una canción con una letra muy linda. Es poesía finalmente. Pero creo que en estas instancias a veces queremos salir un poco de lo intelectual y queremos simplemente desconectarnos de la realidad. Y esta canción no sé si no sé si nos lleva a un mundo de fantasía. Yo le daría 8 puntos de 10. Muy sólida, muy buena canción, pero no es la ganadora. A continuación tenemos a Arcadia, interpretada por Megara, que ya viendo la foto del grupo, sé que va a ser una canción interesante. Vamos a ver. Buscamos la salida, lluvia de largas, Arcadia, ardidas de agua, y si me miras se me acaba el tiempo. Debo decir que hasta ahora este ha sido uno de mis temas favoritos de los que he escuchado. Me pareció... Ok, voy a partir con mi único punto en contra, que no es la canción más moderna que haya escuchado en mi vida. No creo que sea la canción que más grite 2022-2023. Pero todo lo demás es positivo. Me parece una canción agresiva pero sexy. Me gustó muchísimo. Al principio me recordó muchísimo a Islandia 2019. Pero lo suficiente para recordar un aire a ellos, pero no plagio. Me pareció una canción muy entretenida. La quiero escuchar, la quiero volver a escuchar una y otra vez. Creo que el rock siempre es bienvenido en Eurovisión, aunque no sea siempre el género más apreciado. Creo que esta canción le podría ir bien. Creo que es una canción tan nicho que no creo que vaya a ser la ganadora, pero no importa. Es una canción excelente que vamos a seguir disfrutando por mucho tiempo. Así que eso finalmente es lo que importa de estas preselecciones. Como comentario, creo que si pudiesen cantar esta canción en inglés, o al menos una estrofa, el coro en inglés, creo que tendría un atractivo internacional aún mayor, del que ya tiene, que ya es bastante. Pero me encantó. Yo le daría a Arcadia 9 de 10. Y eso que no es el tipo de música que escucho habitualmente. A continuación voy a escuchar Meler con No nos moverán.
Hmm, Me recuerda muchísimo, muchísimo en realidad, a la canción que terminó última en la primera semifinal de Benidorm de este año. Unique, Mejores. Escúchenla, van a ver que es muy, muy parecida. Muchas partes de la canción. Y también la canción suena mucho como una canción de publicidad. Me la imagino en una publicidad en televisión. Carrefour lleva 2 litros de leche a 1 euro y con esta canción sonando de fondo. Porque es una canción muy comercial, así que no lo digo como algo negativo. Una canción comercial puede ser algo bueno. No creo que esta canción clasifique. Le daría 6 puntos de 10. No me parece excelente, pero no me parece pésima. A continuación tenemos a Raki Reaper. Interesante nombre. Con Tracción. Vamos a ver. No sientes la tensión, no sientes la atracción. No me digas que no, no me digas que no. No sientes la tensión. Ok, es una canción movida, pero si debo ser honesto, la primera palabra que se me viene en mente para describir esta canción es autosabotaje. Creo que el uso, o más bien el abuso del autotune siempre le va a jugar en contra a canciones que están participando en una competencia de música en vivo, de cantar en vivo. Sabemos que Raki Reaper no va a sonar así como suena en esta canción, en la cinta. Sabemos que por las reglas de Benidorm no está autorizado el autotune. Por eso el año pasado renunció días antes de la final Luna Key. Que por cierto, si comparamos ambas canciones, Voy a morir es una canción 1.000.000 de veces mejor que esta. Mucho mejor en todo sentido. Por lo tanto, es inevitable hacer la comparación. Así que creo que esta es una de las canciones más débiles de Benidorm 2023. Yo le daría 5 puntos de 10 y apostaría que no va a pasar a la gran final del 4 de febrero. Pero esa es mi opinión. Probablemente hay muchas personas que sí les guste y que sí apoyen esta canción. Toda opinión es válida. Ahora vamos a escuchar a nuestra queen de Drag Race España, Charón, con su canción Aire. Por el nombre suena como una balada. Vamos a ver si es así o no. Puedes evitar vivir and feel the stars. Partamos con lo positivo. La voz de Charón es impecable. Es algo que ya sabemos. Sabemos que ella puede ganar, puede ganar. Sabemos que puede cantar. Sabemos que es una cantante que ha sido entrenada, tiene técnica vocal. Vimos en Drag Race España que además puede cantar en vivo, así que no me cabe duda que en su semifinal va a cantar bien. Sin embargo, la canción en sí me pareció... No me gustó, para ser sincero. Creo que la letra era muy, muy genérica y creo que el pack en general sonaba como cualquier canción que hacen en Drag Race en el típico challenge de crear tu propia letra y tu propia coreografía en un día. Creo que si escucháramos esta canción y me dijeras que es la traducción al español de la temporada X de Drag Race, del challenge musical, te creería. Así que eso, no creo que esta canción vaya a ganar. No apostaría por ella. Yo le daría 6 puntos de 10. La próxima canción es Que Esclati Tot por Siderland o Siderland. No sé cómo se pronuncia, pero veamos.
fue Ciderland con Que esclati tot, que Google Translate me dice que significa que estalle todo. Esta obviamente es una canción en catalán, lo cual me parece buenísimo. Creo que era algo que el público español estaba pidiendo desde hace muchísimo tiempo, expandir un poquito la mirada de estas preselecciones e incluir temas más allá solamente del español. Vimos ya con Tanchugueras en el último Benidorm y ahora con esta canción que el público quiere esto, y creo que por el simple hecho que esta canción sea en catalán ya va a conseguir muchísimos votos en su semifinal. Ahora, habiendo dicho eso, algunos puntos débiles de la canción. Primero, creo que la voz del cantante principal no era la mejor. Dudo que en vivo vaya a sonar mejor. Esta canción destaca por su ritmo, pero no por lo armoniosa de la voz del cantante principal. Ese es mi punto. Y hacia el final de la canción se volvió un poquito monótona, a pesar de lo movida y de lo entretenida que es, pero hacia el final era muy repetitiva y quería que se acabara. Pero todo lo demás es positivo, me parece una canción entretenida, es una canción de fiesta. Creo que depende de ellos la puesta en escena cómo vayan a interpretar la canción, pero esta canción apostaría a que va a terminar en la final del 4 de febrero. No creo que vaya a ganar, y acá nos podemos poner un poquito, un poquito políticos. Sabemos que el jurado de expertos no va a dar el puntaje máximo a esta canción. Lo sabemos. Ya vimos con Tanchugueiras el sesgo que existe a canciones más allá del español. Y he leído por mucho tiempo que RTVE no quiere elegir canciones que no sean en español, etc. Creo que el público va a favorecer esta canción, pero el jurado no. Por lo tanto, no creo que vaya a ser esta canción la representante de España en Eurovisión 2023. Pero de nuevo, aplaudo que se haya incluido una canción en catalán y que sea la primera de muchas más en los años que vengan. La siguiente canción es Sofía Martín con Tuki. Mira, no, mira, no, mira, no, míranos, pero tú aquí, ey. Pero no, con mi mano. Me encanta que al final de la canción haya sido tan autorreferente de decir su propio nombre. Acabo de escuchar la canción por completo. Todavía no sé qué diablos es Tuki. No soy española, así que no sé si es un término que usan allá. ¿Qué significa? No tengo idea. La canción era 100% en español, pero no tengo idea de qué estaba hablando. Si me preguntaras ahora que te explique de qué habla Tuki, ni la menor idea. La canción es movida, pero creo que, tal como otra canción, le va a jugar mucho en contra toda la modificación, todo el autotune. Esta canción no va a sonar así en vivo. Por lo tanto, si no es capaz de cantar bien en vivo, no le va a ir bien. Su voz suena muy, sobre todo al inicio de la canción, me recordaba mucho a Ariana Grande. No sé si estoy loco o porque ya he escuchado tantas canciones y ya estoy alucinando un poco, pero me gustó, no la odié, pero no la amé. Me pareció promedio, le daría honestamente 6 puntos de 10. No es mi favorita, no tiene nada malo, pero es más o menos. Y tenemos la última canción, Twin Melody con Sayonara. Vamos a ver. Sayonara, yo que no quiero, ey, ey, ey. Hasta luego, oh, porque ya no lo. Me gustó mucho. En primer lugar, lo positivo. Son muy guapas, ambas. Muy guapas. La canción me parece que fueron muy astutas al usar distintos idiomas. Sayonara, japonés. Escuché un poquito de francés. Usaron términos en español hasta la vista que cualquier persona en Europa va a entender a qué se refiere. La canción es prendida, movida, me gusta.
me gusta, de verdad me gusta mucho. Sin embargo, lo que comentaba al inicio del video respecto a los clones de Chanel, creo que esta canción cae en ese territorio, que es muy similar a lo que Chanel y Slow Mo intentaron ofrecer este año. Muchas cosas me pareció, un tempo similar, ambos usan distintos idiomas, ambos letras muy básicas, muy superfluas. Obviamente porque el atractivo de la canción es el ritmo más que la letra. Esta no es una canción para detenerse a escuchar, no es una balada, no quieres concentrarte en la letra, simplemente quieres moverte. Y esta canción lo consigue perfecto. Creo que si no hubiese escuchado Slow Mo, le daría 9 puntos de 10 a esta canción porque me encanta, ya la quiero escuchar de nuevo. Y ha sido una de mis canciones favoritas, pero por todas las similitudes con Slow Mo, género musical, letra, ritmo, etc., le descontaría un punto. Le daría 8 puntos de 10. Creo que si tienen una puesta en escena entretenida y pueden cantar bien en vivo, esta canción tiene un pase garantizado a la final del 4 de febrero. Me gustó muchísimo. Y para terminar tenemos Vico con Noche Entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche. Gracias a Dios que se acabó. No tengo mucho que decir de Vico y Noche Entera. Si tuviese que resumirla, diría que es una canción olvidable. Inofensiva. Y probablemente no va a ganar. Le daría 6 puntos de 10. Creo que podría clasificar a la final, cómo no. No sé qué tanto tenga de especial, de único, que le haga resaltar por sobre las otras canciones. No tengo mucho más que decir de ella. No la escucharía de nuevo. Y de hecho, cuando faltaba un minuto ya quería que se acabara. Y eso concluye las 18 canciones que van a competir en Benidorm 2023. Mi impresión general es muy grata. Creo que hubo mucha variedad. Tal como en Benidorm 2022, creo que hubo mucha inclusividad, mucha variedad. Hay de todo un poco. Creo que hay una canción para todo tipo de público. Sea cual sea tu edad, tu localidad, creo que hay una canción para ti en esta selección. Creo que el hecho de haber aumentado de 12 a 18 canciones implicó que hubo más canciones de relleno que el año pasado, pero eso está bien. No todas las canciones tienen que ser un 10. Hay canciones que probablemente fueron incluidas para precisamente hacer brillar más a las canciones que son realmente sólidas, y eso no tiene nada de malo. Ahora, de las 18 canciones, debo decir que mis favoritas son estas 7. Las canciones de Agoné, Alfred García, Alice Wonder, FM, Megara, Ciderland y Twin Melody. Y de esas, mi top 4, Agoné porque Fierce, Alice Wonder por la emoción, Megara porque me pareció internacional, rock buenísimo, y Placer Culpable, Twin Melody. Creo que si gana cualquiera de esas 4, yo personalmente quedaría muy feliz y muy orgulloso de España nuevamente. Pero bueno, veremos el 4 de febrero qué nos depara finalmente los dioses eurovisivos. Mientras tanto, gracias por ver este video y cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes, cuáles son sus favoritos, cuáles son sus predicciones, y nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Chao, chao.